Muy buen día para todos y todas. Los quiero invitar a que pues escuchemos esta explicación sobre la eclosión al antihumanismo, ¿no? Es importante tener en cuenta que eclosión significa como nacer, crecer, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo es la concepción del antihumanismo y por qué se fundamenta. Bien, ¿qué es? El ser humano es una expresión más de la naturaleza, una manifestación tardía y destructiva, pero carente de relevancia. Lo más irónico es que el antihumanismo también es un producto humano. Cuando hablamos del antihumanismo, tenemos que centrarnos un momento y pensar que el hombre es una estructura, ¿no? El hombre corresponde a estructuras naturales. Por lo tanto, creer que el hombre es el centro del mundo, pues estaría en contra del antihumanismo, ¿sí? Si tenemos también en cuenta lo que nos va a afirmar acá Lévi-Strauss, y nos dice, un humanismo bien ordenado no comienza por sí mismo, sino que coloca al mundo delante de la vida delante del hombre, el respeto por los demás delante del amor propio. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que el hombre como tal es un elemento de la naturaleza, una estructura, sí, un ser evolutivo, según lo dice Darwin. Y acá lo vamos a ver reflejado en el antihumanismo. O sea, el ser humano corresponde a un elemento de naturaleza. Bien, nos dice, una de las corrientes filosóficas decididamente opta una posición antihumanista, es el estructuralismo, ¿no? El estructuralismo nos va a comentar de una forma también biológica de cómo, o sea, el ser humano no pasa a ser el centro del universo, no pasa a ser el centro del mundo, sino que pues se alinea con los otros elementos que está. Surge en los años 60, es un movimiento que empieza en Francia y pues vamos a encontrar autores como Lévi-Strauss, como Barthes, como Lacan, como Foucault y como Althusser. Sí, aprovechando acá este momento, pues me gustaría citar acá a Althusser, que nos dice que el hombre como objeto del saber lo vuelve manipulable para estrategias de poder. O sea, podemos entender que el hombre no es más que un objeto, no es más que un elemento que se encuentra inmerso en el medio y que naturalmente debe responder a unas estructuras ya delimitadas por un plano de naturaleza. De este modo, el ser humano es el resultado de una serie de estructuras, pero carece de identidad. El hombre carece de identidad, ¿no? Nos ponen un ejemplo que es como el grupo de hormigas se organizan, cada una sabe su función, pero siguen siendo hormigas, por lo tanto, pues tienen la identidad de ser hormigas, pero pues no se creen pues el centro y no son como sobre ellas va a girar. Lo mismo pasa con el hombre, ¿no? Se trata de estructuras que no son evidentes ni superficiales, que no se perciben conscientemente y que limitan y coaccionan la acción humana. La acción humana no es más que un conjunto de elementos naturales, de estructuras, de jerarquías, digámoslo así, que pues ya están programadas en nosotros, por lo tanto, pues el antihumanismo es entender que hay algo por encima de nosotros, que es un ente natural. Ya a continuación, pues seguimos con el otro segmento. Muchas gracias. Durante el paso del tiempo, la construcción humana ha estado enfocada en una visión narcisista, poniendo su existencia o la construcción del ser en la búsqueda de un objetivo primordial, y es la de su dignificación. Pero es carente de identidad, porque siempre está tratando de darle un valor a su existencia. Pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con todo lo que lo rodea a él? ¿No es igual o mayor a la existencia del ser humano? Como mencionamos anteriormente, eh, el ser humano es perteneciente al mundo, y esto hace que no se magnifique su existencia y tampoco lo vuelve netamente exclusivo. Hay dos argumentos que hieren al humanismo, porque trata de explicar sobre que el ser no es el centro del todo. Entre una de esas teorías es la de Galileo y Copérnico, en la cual explican sobre nuestra ubicación
de nuestro planeta en el universo, que en pocas palabras habla sobre nosotros. Tras la publicación que realizó Galileo, que es el diálogo sobre los dos sistemas del mundo, eh, explica sobre este funcionamiento, sobre nuestro sistema y demuestra que no éramos el centro del universo, como le explica la iglesia, ni tampoco el centro principal de la creación. El segundo argumento que genera duda o una herida en el humanismo es la teoría de la evolución de Darwin. Lo que menciona es que las especies evolucionan de una especie anterior a través del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que la humanidad, para llegar en el punto en el que está, tuvo que evolucionar de otras especies, encasillándolo en el reino animal. Con relación a lo anterior, la humanidad no está aislada de todo lo demás, sino hace parte de la naturaleza como una especie más de las que existen ahora. Buenas, el día de hoy hablaremos sobre el contexto histórico y algunos autores que tratan este antihumanismo. Como tal, en esta base tendremos en cuenta que este tuvo nacimiento como tal en el siglo XX, más que todo después de las guerras mundiales, cuando Martin Heidegger criticó el humanismo por una serie de motivos. Heidegger creía que el humanismo era una filosofía metafísica. Con eso atribuye a la humanidad una esencia universal, privilegiando sobre otras formas de existencia. Para Heidegger, el humanismo toma conciencia como el paradigma de la filosofía, liderándolo como un subjetivo e idealismo que debe evitarse. Lo que más es Heidegger, como hizo Hegel antes que él, rechazó la noción kantiana de autonomía, afirmando a los humanos como seres sociales e históricos. Esto lo podemos ver en su obra Carta sobre el humanismo, cuando da su autocrítica sobre esa corriente filosófica. Aún de una manera más fuerte, podemos mirar como Michel Foucault nos dijo que el ideal es acabar con el humanismo como filosofía. Por eso, los mismos trabajos de Claude Lévi-Strauss se basó en estos, porque aparte de que debe eliminar esa imagen tradicional del humanismo, sino que además querer ver inútil su investigación y su trabajo. En una de sus obras, Foucault usa una frase de Immanuel Kant, en la que ésta dice: es hora de que el pensamiento se libere de ese tipo de humanismo. Esto se refiere directamente a la muerte del hombre, de su esencia humana. Y esta fue mi parte sobre el humanismo, y cómo se explica desde una base histórica, manteniéndolos, mirándolo desde los autores. Muchas gracias.